Adolf Hitler trabajó muy duro para crear la ilusión de que no tenía vida personal. Estaba muy convencido de que un líder debe ser visto como alguien que ha renunciado a su vida privada para sacrificarlo todo por la gente y, en consecuencia, los detalles de su tiempo libre, amistades y las intimidades se ocultaron a la vista del público para crear la ilusión de un Führer adicto al trabajo y ascético. Detrás de escena, sin embargo, Hitler era una personalidad llena de color y peculiar, con un círculo de familiares, incluso si era algo introvertido y no estaba dispuesto a confiar plenamente en los demás, y una variedad de idiosincrasias personales. Era extremadamente higiénico, muy aficionado a la repostería, se abstenía del alcohol y en su lugar se entregaba a grandes cantidades de eclairs y strudel, y estaba tremendamente absorto con la música de Richard Wagner, en particular la obra seminal de Wagner Der Ring des Nibelungen, o El ciclo de anillo. Esta es una producción operístico-dramática monumentalmente larga. Reproducido en el transcurso de 4 noches secuenciales, que representa una historia estilizada de la mitología germánica en la que el gran dios Abi, Odin, y su nieto mortal Siegfried intentan recuperar de los gigantes hostiles un anillo mágico con el poder de gobernar el mundo. Para Hitler, el trabajo de Wagner invocó elementos temáticos de la grandeza alemana y el poder de la voluntad, y durante los primeros años de su liderazgo se aseguró de que los funcionarios del partido nazi se unieran a él en el festival anual de Wagner en Bayreuth. No todos eran aficionados a la ópera. Y para disgusto de Hitler, muchos de ellos se quedaban dormidos durante las representaciones. Si se hubieran quedado despiertos, podrían haber visto lo que venía por ellos. La cuarta y última secuencia del ciclo del anillo de Wagner se llama Götterdämmerung. Esta es una transliteración alemana del Ragnarok de la mitología nórdica, y representa el mundo entero siendo destruido por el fuego y la inundación después de una guerra culminante entre los dioses y sus variados enemigos cósmicos. La ópera favorita de Hitler, como su Alemania, termina con una escena de apocalipsis, y un Götterdämmerung es exactamente lo que la Wehrmacht encontró en el este desde 1944 en adelante. Una de las muchas idiosincrasias de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial es el relativo desinterés mostrado en la fase final de la guerra en el este. Las batallas y eventos más famosos en el este, en particular Moscú, Stalingrado y Kursk, se cargan por adelantado en la línea de tiempo. Generalmente se reconoce que en el momento de la derrota en Stalingrado, los alemanes habían perdido la guerra, por lo que las batallas y campañas que ocurrieron en la fase final de la guerra, en particular, 1944 y 1945, no gozan de un reconocimiento de nombre significativo. En general, la percepción es que los soviéticos marcharon más o menos inexorablemente hacia el oeste. La inevitabilidad de la derrota alemana era ciertamente una realidad. Pero la guerra estaba todo menos terminada. De hecho, 1944 y 1945 fueron, con diferencia, los años más sangrientos y catastróficos de la guerra. La Wehrmacht estaba perdiendo la guerra, sin duda, pero aún mantenía a millones de hombres en el campo, y se apuntalaba cada vez más movilizando voluntarios de toda Europa. En su moribunda rabia de muerte. Mientras protestaba en vano por su propio Götterdämmerung, la Wehrmacht mataría y moriría en números asombrosos. En noviembre de 1943, después de más de 1500 días de guerra, el total de bajas permanentes de la Wehrmacht, muertos, discapacitados o desaparecidos, ascendía a aproximadamente 3 millones de hombres. Esto genera una tasa de pérdida de poco menos de 2000 hombres por día durante más de 4 años. Un periodo de tiempo que incluye las campañas en Polonia, Francia, los Balcanes, el norte de África y las colosales batallas orientales de la Operación Barbarroja, Lviv, Kharkov, Stalingrado, Kursk y el Cáucaso. Desde noviembre de 1943 hasta el final de la guerra en mayo de 1945, un lapso de 527 días, las pérdidas de la Wehrmacht serían de unos 5 millones de hombres. De este modo, durante los últimos 18 meses de la guerra, las pérdidas alemanas fueron la asombrosa cantidad de 9.400 por día, y aunque esta fase final representó solo una cuarta parte de la guerra en términos cronológicos, representó casi 2/3 de las pérdidas totales de combate de Alemania. Y mientras la Wehrmacht estaba siendo inequívocamente derrumbada en toda Europa, siguió siendo una fuerza colosal y tácticamente competente capaz de hacer que sus enemigos pagaran un alto precio mientras moría. El Ejército Rojo sufriría 1,4 millones de muertos y desaparecidos en 1944, año en el que obtuvo tremendas victorias, y otros 630.000 en tan solo unos meses de lucha en 1945. En cierto sentido entonces, la estructura narrativa popular de la guerra está en oposición directa a la realidad sobre el terreno. La narración tiende a culminar en Stalingrado en el este y Normandía en el oeste, y luego descender hasta el búnker de Hitler, pero de hecho,
1944 vio los combates más feroces y sangrientos en el este, con amplias ofensivas soviéticas. Stalingrado puede ser el punto de inflexión popular, pero en 1944 el Ejército Rojo infligiría derrotas a la Wehrmacht que hicieron que Stalingrado pareciera manso. Stalingrado se tragó un ejército de campo alemán, 1944 masacraría a grupos enteros del ejército en un tiempo récord. Tal vez parte del drama se elimine de la historia al saber que la derrota alemana es inevitable. Pero para los hombres que realmente tuvieron que pelear la guerra hasta su conclusión, todavía había mucho por lo que pelear. El resultado de la guerra en un sentido estratégico ahora era seguro, pero no había un solo soldado en el continente que pudiera estar seguro de que sobreviviría personalmente, y en ese sentido el mundo todavía pendía de un hilo para todos los hombres. Mientras la Wehrmacht y sus poderosos enemigos luchaban entre las llamas de la Gotterdammerung de Alemania. La última victoria de Manstein. Es bastante común describir la guerra nazi-soviética como un asunto de tres fases, con las fases determinadas en gran medida por el grado de iniciativa estratégica. En la primera fase, llamémosla de junio de 1941 a noviembre de 1942, Alemania tenía una iniciativa estratégica dominante y lanzó importantes operaciones ofensivas en Barbarroja y Case Blu. En este periodo, prácticamente todos los intentos del Ejército Rojo de pasar a la ofensiva estratégica colapsaron con numerosas bajas, como en Kharkov y Rzew. En la segunda fase, digamos de diciembre de 1942 a noviembre de 1943, el Ejército Rojo pudo atacar con gran éxito, pero los alemanes aún conservaron la capacidad de organizar sus propias operaciones, sobre todo Kursk. En la tercera y última fase, diciembre de 1943 hasta el final de la guerra, el Ejército Rojo mantuvo plena el dominio del espectro y la Wehrmacht poco podía hacer más que tratar desesperadamente de mantener sus posiciones y fracasar. Ahora por fin llegamos a discutir esta fase final y asombrosamente sangrienta. Podemos decir que los últimos meses de 1943 marcaron una nueva fase en la guerra, pero se puede perdonar a los hombres del ejército oriental de la Wehrmacht por no darse cuenta. No hubo pausa operativa, ningún cambio de fase obvio, solo una ola continua de ofensivas del Ejército Rojo, operaciones secuenciales en acción. Las ofensivas soviéticas de otoño pusieron al Ejército Rojo al ataque en todas partes, con el grupo de ejércitos sur del mariscal de campo Erich von Manstein retrocediendo en un estado desesperado para ponerse detrás del río Dnieper. El río, sin embargo, trajo poco consuelo y no ofrecería un amortiguador defensivo, simplemente porque los soviéticos ya lo habían cruzado en muchos lugares, y Chukov le arrojó el fregadero de la cocina para asegurarse de tener sólidas cabezas de puente desde el principio. Y así, a pesar de otro año de duras luchas que pesan sobre ellos, Manstein y el grupo de ejércitos sur tuvieron que dar la vuelta y tratar de luchar al oeste del Dnieper. Había tres problemas que enfrentaba el grupo de ejércitos sur, y todos ellos eran bastante fáciles de entender y casi imposibles de resolver. El primer problema básico fue un nivel asombroso de superación en el orden de batalla. El grupo de ejércitos sur ya contenía 4 ejércitos de campaña, el sexto y el octavo, junto con el primer y el cuarto ejércitos Panzer, que estaban alineados frente a 4 frentes soviéticos, cada uno equivalente a un grupo de ejércitos en sí mismo. Como para subrayar la disparidad, estos frentes soviéticos se denominaron primero, segundo, tercero y cuarto frentes ucranianos, como para burlarse de los alemanes, podemos poner 4 grupos de ejércitos en Ucrania junto a uno. El segundo problema era que, aunque la disparidad en el papel era bastante mala, todos los ejércitos de campo de Manstein estaban en un estado de completa destrucción después de la dura lucha de los 3 años anteriores. Después de todo, se trataba de una fuerza que acababa de ser derrotada espectacularmente al este del Dnieper y ahora tenía que luchar de nuevo al oeste del río. A finales de 1943, el grupo de ejércitos de Manstein tenía como máximo 330.000 hombres en pie en el campo junto con quizás 100.000 voluntarios y aliados no alemanes, y a pesar de tener nominalmente 14 divisiones Panzer en el inventario, el lote completo apenas podía juntar 200 tanques a Para-Vals de manera confiable. A diferencia de los frentes soviéticos tenían casi toda su fuerza, el Ejército Rojo podía proporcionar hasta 600.000 reemplazos más por mes que la Wehrmacht. En promedio, cada uno de los 4 frentes soviéticos tenía unos 550.000 hombres y, por lo tanto, superaba en número al grupo de ejércitos sur individualmente. El tercer problema era operativo. Y, de hecho, este fue el único problema sobre el que Manstein pudo hacer algo. La retirada sobre el Dnieper fue mala matemática para los alemanes. Debido a que el Dnieper forma una enorme S a medida que se dobla de un lado a otro a través de Ucrania, la línea del río es significativamente más larga que una línea directamente de norte a sur desde los mismos puntos.
Intentar defender una línea a lo largo del curso del río desde justo al norte de Kiev hasta el Mar Negro comprometió al grupo de ejércitos sur a unas 560 millas del frente, aunque las dimensiones reales del espacio norte-sur eran menos de 300 millas, y eso fue ya más que suficiente para esta fuerza sobrecargada. Por lo tanto, la geografía del espacio de batalla ya dictaba que las brechas podrían formarse fácilmente en la línea del grupo de ejércitos sur, y los soviéticos se apresuraron a explotar esto. Una ofensiva soviética renovada comenzó el 24 de diciembre, en cierto sentido, el infierno de 1944 de la Wehrmacht comenzó una semana antes. Con el general Nikolai Batutin golpeando con su poderoso primer frente ucraniano al ejército en el extremo norte de la línea de Manstein, el cuarto ejército Panzer. El cuarto Panzer ya estaba en un estado desesperado, había sido una de las puntas de lanza en la batalla de Kursk, por lo tanto, se había molido constantemente durante casi 6 meses, e inmediatamente comenzó a retroceder bajo el poderoso ataque de Batutin. El continuo derretimiento del cuarto ejército Panzer estiró la lamentable línea de Manstein hasta el punto de ruptura. Y en poco tiempo la ofensiva de Batutin había abierto una brecha de 60 millas entre el cuarto ejército Panzer y su vecino del sureste, el octavo ejército. Batutin había creado una catástrofe operativa de libro de texto para el grupo de ejércitos sur. Enfrentándose a un oponente delgado y estirado, empujó con fuerza en un punto vulnerable y abrió un gran corte en la línea. Con una brecha tan grande ahora abierta de par en par, el camino estaba despejado para que el ejército rojo atravesara la brecha hacia la retaguardia de Manstein, invadiera la infraestructura de su área de retaguardia, dejara sin suministro al resto del grupo del ejército y se tragara todo. No es una exageración decir que el día de Año Nuevo de 1944, el grupo de ejércitos sur se enfrentó a la aniquilación. Manstein todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Acurrucado sobre un mapa de situación absolutamente abismal, decidió volver a ejecutar su maniobra del año anterior, un movimiento de enroque y un oportuno contraataque. Las fuerzas soviéticas se abrían paso a través de la enorme brecha en su línea, y necesitaba algo con lo que golpearlas y tapar la brecha. La única unidad que cumplía los requisitos era el primer ejército Panzer, todavía le quedaba algo de fuerza y estaba dirigido por el general Hans Hube, uno de los comandantes más duros y talentosos de la lista. El problema era que el primer Panzer estaba completamente en el extremo sureste de la línea de Manstein. Para Manstein y su personal. La respuesta fue una solución operativa obvia y elegante: el primer Panzer se retiraría de la línea y regresaría al oeste para redesplegarse y contraatacar en la brecha, mientras que el sexto ejército se deslizaría hacia el este para ocupar su lugar. Con una reorganización sutil del grupo de ejércitos, Manstein podría colocar fuerzas Panzer para contraatacar. Cerrar la brecha entre el cuarto Panzer y el octavo ejército, y ni siquiera tendría que ceder terreno. Este último elemento fue crucial para obtener la aprobación de Hitler, quien ya estaba haciendo habitualmente demandas histriónicas de que no se permitieran retiros o retiradas. Al llevar frenéticamente a la primera división Panzer a la escena de la acción, y engatusando a Hitler para que transfiriera algunas divisiones adicionales desde otros frentes, Manstein logró armar un paquete de ataque decente en el centro-oeste de Ucrania en la segunda semana de enero, en las llanuras cerca de Uman. Sobre el papel, había puesto a V en posición con 3 cuerpos Panzer, dispuestos en un arco semicircular para esperar la embestida soviética. El 15 de enero, apretó el gatillo y comenzó otro contraataque oportuno contra los zarcillos soviéticos extendidos. El contraataque alemán, incluso considerando la enorme superioridad soviética en el teatro, estaba bien posicionado para lograr algunos éxitos. Varios factores importantes estaban en juego. Primero y ante todo, los 3 ejércitos soviéticos, el primer ejército de tanques más los 38º y 40º ejércitos de fusileros, que avanzaban hacia la retaguardia de Manstein habían estado luchando y conduciendo casi continuamente durante 3 semanas y, por lo tanto, eran clásicamente vulnerables a la culminación debido a la disminución de los suministros de combustible y otras necesidades. En segundo lugar, Manstein había organizado lo que equivalía a una emboscada, con 2 de los cuerpos de V tomando a los soviéticos en los flancos. Finalmente, incluso hasta el final, el paquete Panzer alemán siguió siendo el activo táctico principal en la guerra, debido tanto a su experiencia como a la superioridad técnica de sus vehículos de finales de la guerra. Cuando los alemanes lograron juntar suficientes Panzers, siempre eran capaces de hacer daño. El asunto simple era que, por lo general, no podían reunir un grupo de ataque razonable. Pero en la Ucrania soviética, en enero de 1944, Manstein tenía lo justo para evitar una catástrofe. El contraataque feroz y concentrado atrapó a esos 3 ejércitos soviéticos sobrecargados por todos lados, y una semana de duros combates vio a los alemanes barrer a los 3 del campo de batalla. Sin duda,
la actuación táctica de la fuerza Panzer parecía tan letal como siempre. La joya de la corona en la fuerza era una formación novedosa denominada Regimiento Panzer Pesado, bajo el mando del teniente coronel y dentista licenciado Franz Backe. El regimiento estaba equipado con la friolera de 46 Panzer V Panzers y 24 Tigers, junto con obuses autopropulsados de última generación e infantería mecanizada. Incluso en esta etapa de la guerra, una fuerza Panzer como esta era lo suficientemente poderosa como para aterrorizar a cualquier formación soviética con la que se enredara, y Backe, el dentista de la muerte, llevó a su regimiento a casi 300 derribos de tanques en la acción de enero, a costa de solo 4 de sus propios vehículos. El contraataque fue tácticamente exitoso. Y por el momento Manstein había evitado la aniquilación total de su grupo de ejércitos. Tal vez, en la construcción más generosa, había restaurado la integridad estructural de su línea y obtenido lo que podría llamarse una victoria. Pero un examen más detenido revela una situación menos que estelar, por decirlo suavemente. En papel, el primer ejército Panzer había acabado con 3 ejércitos de campaña soviéticos completos, que constaban de 14 divisiones de infantería y 5 cuerpos mecanizados, y para ser justos, habían dejado de existir genuinamente como unidades de combate. El equipo destruido fue prodigioso. En total, los Panzer DV destruyeron 700 tanques soviéticos. Pero la trampa de Manstein no fue una batalla de cerco como las que los alemanes habían librado en el pasado. Los Panzer estaban en el campo, pero no había suficientes divisiones de infantería para formar un cerco adecuado. Como resultado, el total de bajas soviéticas en el contraataque ascendió a menos de 30.000. Esto puede parecer una gran cantidad, y para cada uno de los desafortunados muertos fue demasiado, pero la verdad, dada la escala de las fuerzas involucradas en esta guerra, fue una cuenta minúscula que reflejaba el hecho de que la mayoría de los soviéticos el personal simplemente se había derretido hacia sus líneas de salida en medio del feroz contraataque alemán. En otras palabras, podríamos decir que el ataque de Manstein eliminó esos 3 ejércitos al dispersarlos y destrozar su equipo, en lugar de destruirlos. Además, lo que Manstein había logrado era simplemente hacer retroceder una punta de lanza explotadora. La ofensiva soviética más amplia había logrado derrotar al cuarto ejército Panzer y capturar una enorme franja de territorio al oeste del Dnieper, y los alemanes ni siquiera podían rezar fervientemente para revertir esto. Prácticamente todas las ganancias soviéticas, consolidados a la segunda semana de enero, eran permanentes. En el nivel táctico, una unidad como el regimiento Panzer pesado del Dr. Backe podría felicitarse por acumular derribos de blindados soviéticos, pero eran solo una unidad de élite, y pequeña, en un frente enorme que se estaba desmoronando. Si bien estas unidades alemanas de élite seguirían siendo los elementos tácticos más potentes de la guerra, hasta el final, el resto de la Wehrmacht se componía cada vez más de una masa desmotorizada de reemplazos obtenidos apresuradamente que fueron superados en todos los niveles por el Ejército Rojo, que ahora luchó con grados extremos de confianza y competencia. Concentrar las fuerzas mecanizadas disponibles cerca de Vinitsa le había permitido a Manstein retrasar una catástrofe, pero a expensas del resto de su frente, por ejemplo, el octavo ejército, que ahora ocupaba un peligroso saliente cerca de Cherkasy. Podríamos llamar a la maniobra de enroque de Manstein y contraataque oportuno su última victoria, si podemos estirar la palabra victoria para incluir una acción que solo retrasa la derrota catastrófica por unas pocas semanas. Tal vez, en un momento de extrema autocomplacencia y engaño, Manstein podría convencerse a sí mismo de que su perspicacia operativa, la fuerza de voluntad y la agresión alemanas superiores, y la superioridad táctica de las unidades Panzer de élite realmente podrían hacer posible mantener la línea en el este como Hitler había ordenado. O tal vez sería más prudente escuchar a uno de los subordinados de Manstein, como el teniente general Nikolaus von Bormann, quien lo dijo sucintamente. Defender en Rusia significa perder. Tierra oscura. El contraataque de V marcó el último momento de optimismo para el grupo de ejércitos sur. A partir de entonces, el ejército rojo los pateaba repetidamente y los expulsaba de la Ucrania soviética. De hecho, los golpes continuaron tan implacablemente que el próximo gran golpe ya se estaba formando antes de que el polvo se hubiera asentado por el desesperado contragolpe. El acto de apertura del Ejército Rojo de 1944, el gran ataque de Vatutin al cuarto ejército Panzer, había empujado al frente en un gran arco desde el Alto Dnieper. Desde los pantanos de Pripet en el norte hasta las llanuras alrededor de Vinitsa y Uman. Los ataques simultáneos, pero menos intensos, contra el sexto ejército en el extremo sur de la línea de Manstein habían hecho avanzar de manera similar al Ejército Rojo muy al oeste del río al sur de Cherkasy. Esto produjo un mapa de situación con una de las vulnerabilidades estructurales más obvias y flagrantes de la guerra.
El ejército rojo estaba muy por encima del Dnieper en las secciones norte y sur del frente del grupo de ejércitos centro, en algunos lugares, habían avanzado 100 millas más allá. Sin embargo, el octavo ejército alemán, en el centro del frente, todavía estaba tratando de mantener una línea defensiva en el río mismo. Ahora era el único de los ejércitos de Manstein que todavía estaba en la línea Dnieper, ocupando como máximo un tramo de 25 millas de la orilla del río al oeste de Cherkasy. Los problemas con esta posición eran innumerables. En primer lugar, es bastante obvio que el Dnieper en realidad no constituía una barrera defensiva para el octavo ejército, simplemente porque los soviéticos ya estaban al otro lado del río en todas partes. Hubo alusiones a mantener algunos de los cruces del Dnieper para futuras acciones ofensivas, pero eso era solo una fantasía. Además, la extraña insistencia en mantener una posición en el Dnieper puso al octavo ejército en un saliente sorprendentemente severo. Ni siquiera estaba en la línea en absoluto, sino muy lejos de ella, con sus conexiones con los ejércitos vecinos muy por detrás. En resumen, esta era una posición totalmente improductiva que estiró aún más las fuerzas ya insuficientes del 8 grados ejército y colocó a 6 divisiones en una posición lista para ser rodeada. Abandonar el saliente a máxima velocidad era una necesidad obvia. El general Kurt von Tippelskirch alegó que había llegado el último momento para que las fuerzas en el saliente fueran salvadas del desastre inevitable mediante una rápida retirada hacia el suroeste, pero la ya dogmática insistencia de Hitler en mantenerse firmes hizo de esto un no iniciador. La posición era obviamente vulnerable y el ejército rojo no perdió tiempo en explotarla. Para el 24 de enero, ya habían colocado 2 ejércitos de tanques, el 5 y el 6, en posición en la base del saliente. Dada su superioridad en capacidad sustancial y la tremenda violencia del asalto soviético, se abrieron paso a voluntad en casi todas partes. Un comandante alemán comparó el asalto de los ejércitos de tanques soviéticos con un desastre natural, una escena asombrosa, demoledora en su dramatismo. Ningún otro epíteto servirá. La presa se rompió y la gran inundación interminable se derramó sobre el terreno llano. Las principales puntas de lanza de los tanques soviéticos tardaron solo 4 días en cruzar la base de casi 90 millas del saliente, uniéndose el 28 de enero. Para el 31, el ejército rojo había completado el cerco con fuerzas de infantería, formando un anillo de hierro alrededor de lo que había una vez fue un saliente, pero ahora era un bolsillo completamente rodeado. Zhukov, quien estaba coordinando la operación, que involucró fuerzas tanto del primer como del segundo frente ucraniano, no se arriesgó con este bolsillo. Estableció un doble anillo de fuerzas alrededor de los alemanes rodeados y resolvió liquidar el bolsillo sistemáticamente antes de seguir adelante. Esto probablemente fue un nivel excesivo de diligencia debida, lo que refleja una falla de inteligencia soviética relacionada con las fuerzas alemanas en el bolsillo. Iván Konev, comandante del segundo frente ucraniano, informó que el bolsillo contenía la friolera de 130.000 soldados alemanes, que se estima que tenían con ellos unas 1.600 piezas de artillería y casi 250 tanques. Pensando que tenían una fuerza alemana sustancial rodeada, Zhukov optó racionalmente por una liquidación metódica y sólida. De hecho, las fuerzas alemanas en el bolsillo constaban de 6 divisiones, incluida una división SS, con un máximo de 58.000 efectivos. Estas divisiones ya habían sido diezmadas en gran medida en los combates del año anterior y fueron despojadas de gran parte de su equipo. Y tenía apenas 242 piezas de artillería y 40 vehículos blindados a Paravals. Dada la disparidad entre las estimaciones soviéticas y la fuerza real en el bolsillo, la precaución del ejército rojo al lidiar con el cerco equivalía a una exageración. Aún así, habían atrapado una bonita bolsa llena de divisiones alemanas en un saco de fuego. Frente a la aniquilación, la primera orden del día para los alemanes fue tratar de organizar sus fuerzas en el bolsillo. Las 6 divisiones alemanas se retiraron a una posición consolidada en el centro del bolsillo, anclado en la ciudad de Korsun, por la cual el bolsillo se nombra convencionalmente en la historiografía. Allí, los alemanes rodeados se refugiaron para esperar. ¿Pero para qué? Inanición. Aniquilación. Rescate. La presencia de la quinta división SS dentro de la bolsa fue un consuelo para muchos de los soldados rasos de infantería. Tal vez Hitler no se preocupaba tanto por ellos, pero seguramente no dejaría que capturaran a sus amadas SS. Seguramente debe estar en marcha un intento de rescate o fuga. De hecho, Hitler inicialmente reaccionó con indiferencia ante el cerco y declaró que las unidades en el bolsillo deben defenderlo como una fortaleza en el Dnieper. Aprobó un plan para preparar un esfuerzo de relevo, pero en su mente el objetivo no era sacar a las unidades rodeadas del bolsillo, sino irrumpir desde el exterior y comenzar algún tipo de ofensiva.
En algunas reuniones de personal, incluso aludió a conducir de regreso a Kiev. No hace falta decir que esto era pura fantasía. El grupo de ejércitos sur enfrentó una catástrofe. Y sería una tarea hercúlea solo rescatar algunas de las fuerzas en el bolsillo de Korsun, pero aquí estaba el comandante supremo hablando de volver a la ofensiva estratégica. El general de división Otto Wagner, que alguna vez fue confidente de Hitler, se mostró más sobrio y lacrimoso. Había surgido un nuevo Stalingrado a menor escala. Con el Volga reemplazado por el Dnieper y las mismas órdenes de Hitler a las tropas rodeadas, resistir, suministros desde el aire, ofensiva de socorro, sin fuga. Al final, Manstein logró reunir al tercer cuerpo Panzer, o al menos, lo que quedaba de él, para entrar en el bolsillo. Aunque tuvo que hablar de boquilla con Hitler y decirle que la intención no era evacuar a las fuerzas del interior, sino solo restablecer una conexión terrestre con ellas. Sobre el papel, el tercer cuerpo Panzer todavía tenía algunos caballos fuertes en el establo, en particular el regimiento Panzer pesado bajo el mando del dentista de la muerte, el coronel Backe. En una pelea directa, esta concentración de panzers de último modelo tenía el poder de ataque para romper las líneas soviéticas, pero la penetración sería pequeña y, en cualquier caso, esto suponía que los alemanes realmente podrían maniobrar. El intento alemán de abrir el Korsun Pocket, cuyo nombre en código es Operación Uanda, fracasó casi de inmediato debido a la desafortunada aparición repentina del mal tiempo. En este caso, la intervención climática fortuita no fue el frío, sino el deshielo. El invierno de 1943 a 44 resultó ser inusualmente corto y cálido. En el sentido de que los primeros días de febrero se convirtieron en un rápido deshielo que pronto convirtió a la Ucrania soviética en un colosal pozo de lodo. Esta fue una noticia particularmente mala para el esfuerzo de socorro alemán, que contaba con el poder de combate de los modelos Panzer pesados que se hundieron en el barro y quedaron prácticamente inmóviles. Esto condujo a una de las viñetas más fantasmagóricas, y casi incomprensibles, de la guerra. Mover los enormes tanques Panzer y Tiger a través del lodo espeso resultó ser increíblemente costoso en combustible, con los tanques hundiéndose prácticamente hasta las cubiertas de las orugas. Los conductores esencialmente tenían que disparar los motores al máximo. Perforar solo para mantener el tanque avanzando poco a poco. Como resultado, durante el asalto del tercer cuerpo Panzer al cerco soviético, los tanques Panzer requerían un tanque lleno de combustible, alrededor de 190 galones o 730 litros, para moverse 2,5 millas. ¿Cómo es posible realizar una operación móvil cuando el gasto de combustible se dispara a 76 galones por milla? Para mantener a los Panzer en movimiento, los alemanes tenían que arrojar barriles de combustible desde aviones que volaban a baja altura y luego rodar o arrastrar los barriles hasta los tanques con la mano. A la infantería apenas le fue mejor que a los tanques, el barro comenzó a tragarse sus botas, por lo que la mayoría se las quitó y, literalmente, avanzó a la batalla descalza. Incluso para un ejército que había pasado por la temporada de deshielo varias veces, este era posiblemente el peor lodo de la guerra. Esta fue una escena impactante y humillante para un ejército que recientemente había puesto de pie a Europa. El intento de fuga debía comenzar el 3 de febrero pero a los pocos días se había atascado por completo y Manstein tuvo que hacer retroceder al tercer cuerpo Panzer para redesplegarlo e intentarlo de nuevo en un lugar diferente de la línea soviética. Para el 15 de febrero, habían hecho algunos progresos en el bolsillo soviético. Una vez que entraron en la lucha, los Panzers y Tiger siguieron siendo letales para los T-34 soviéticos superados en armas. Pero Manstein tuvo que admitir que el ataque había llegado al máximo, en gran parte debido a la pérdida de tanques por fallas mecánicas en medio de todo el lodo miserable. Aún así, Hitler se negó a permitir que las fuerzas dentro del bolsillo de Korsun se escaparan. Había designado al general Wilhelm Stemmermann comandante en el bolsillo y exigió que mantuvieran la fortaleza sin importar las circunstancias. Sin embargo, Manstein y su personal estaban cada vez más frustrados con lo que veían como una orden suicida incomprensible y límite. Eventualmente, el jefe de personal de Manstein confió que el grupo de ejércitos sur tendría que dar la orden de fuga bajo su propia responsabilidad. No puede haber ninguna duda de dejar a los dos cuerpos sentados en el bolsillo. Este fue un momento tardío e inusual de desafío voluntario contra las órdenes de Hitler, el tipo de momento que era demasiado raro. Problemas en el paraíso. A pesar de que aparentemente todo iba bastante bien para el ejército rojo, Stalin seguía impaciente por la liquidación del bolsillo de Korsun. Como él lo vio, Zhukov estaba arrastrando los pies, mientras que Stalin deseaba ansiosamente anunciar otro Stalingrado al mundo. Desafortunadamente, el comandante oportunista del segundo frente ucraniano, Iván Konev, aprovechó este momento,
le sugirió a Stalin que el problema era que el bolsillo era responsabilidad dual tanto de su propio frente como del primer ucraniano de Batutin, y Chukov no estaba preparado para el desafío de coordinarse entre ellos. Le prometió a Stalin que si la custodia del sector se transfería únicamente a su propio mando, podría liquidarlo en poco tiempo. Este fue un movimiento clandestino que humilló y enfureció a Chukov, envenenando su relación con Konev por el resto de sus vidas, pero Stalin estuvo de acuerdo con la sugerencia de Konev y envió la orden el 12 de febrero. El mando de todas las tropas involucradas en la acción contra la agrupación Korsun se transfiere al comandante en jefe del segundo frente ucraniano, con la tarea de destruir la agrupación Korsun sin demora. Fue en este punto cuando los hechos confluyeron. Konev inmediatamente se dispuso a prepararse para reorganizar y reorganizar las fuerzas circundantes para lanzar un ataque en el bolsillo y destruir a los alemanes en el interior, pero el acto de reordenar sus fuerzas creó temporalmente oportunidades para que los alemanes las explotaran. Todo esto ocurrió justo cuando el ataque de relevo de Manstein se estaba desmoronando, dando nueva vida a la posición alemana. Sabiendo cuál sería la respuesta, Manstein optó por no consultar con Hitler y dio él mismo la orden. Palabra de libertad, objetivo Lisianka. Partió a las 11 horas del día 16. Este Merman Group debe llevar a cabo un avance decisivo hacia Zurzinski, Gil 239, 2 kilómetros al sur, con sus propias fuerzas. Enlace allí con 3 ARM. Cuerpo. Colina 239. Un pequeño nombre aparentemente inocuo, pero que significaría una escena sin gloria y morbosa. La noticia de que se iba a realizar un intento de fuga hizo mucho para energizar a los alemanes en el bolsillo. Hubo muchas complicaciones, por supuesto. En particular, la falta de transporte motorizado que llevó al general Stemmermann a tomar la brutal decisión de dejar atrás a los heridos. Algunos de sus hombres ignoraron estas órdenes y sacaron a sus compañeros, pero varios cientos murieron. Sin embargo, la palabra clave libertad parecía indicar un alivio en el estado de ánimo. Y Stemmermann organizó su fatigada fuerza para atacar hacia el sur y escapar. Era una posibilidad remota, sin duda, pero los alemanes rodeados estaban listos para luchar con toda la desesperación de los hombres que se enfrentan a una muerte segura. Los hombres dentro del bolsillo sabían muy poco de lo que estaba pasando afuera. Sabían vagamente que el tercer cuerpo Panzer había estado luchando para alcanzarlos, y les dijeron que la colina 239 era el punto de recepción donde serían recibidos por la fuerza de rescate. Por lo tanto, cuando el ataque inicial alemán logró penetrar milagrosamente en la línea soviética, gracias a una combinación de la reorganización inoportuna de Konev y el hecho de que atacaron en medio de una noche de niebla mientras las tropas soviéticas dormían en su mayoría, la agrupación alemana se convirtió en una masa desordenada de hombres que intentaban desesperadamente correr por el camino hacia la colina 239. Lo que una vez fue una fuerza militar organizada, aunque diezmada, ahora era esencialmente una turba motivada por un frenesí colectivo por llegar a la seguridad de la colina. Uno puede imaginar su disgusto al descubrir, a través de una lluvia de disparos, que la colina 239 todavía estaba ocupada por el Ejército Rojo. El Estado Mayor de Manstein esperaba que el tercer cuerpo Panzer capturara la colina 239 cuando comenzó el intento de fuga, pero el ataque se estancó y la colina permaneció en manos soviéticas. No habían podido transmitir este hecho al general Stemmermann, primero porque el enlace de radio con el bolsillo se había roto. Y en segundo lugar porque Stemmermann murió casi inmediatamente después de que comenzara el intento de fuga cuando su automóvil oficial recibió un impacto directo de un proyectil soviético. Sorprendentemente, su muerte ni siquiera se notó durante varias horas en la confusión general. El general Theo Helmut Lieb, que asumió el mando de facto tras la muerte de Stemmermann, describió la escena de la siguiente manera. Ya no había ningún control efectivo, no había regimientos, ni batallones. De vez en cuando aparecían pequeñas unidades a nuestro lado. Detrás y a mi lado, miles de hombres luchaban hacia el suroeste. Toda la zona estaba llena de caballos muertos. Y con vehículos y cañones que habían sido inutilizados por el enemigo o simplemente abandonados por sus tripulaciones. Ahora existían todas las recetas para una masacre adecuada. Los alemanes ya estaban desorganizados y corrían frenéticamente hacia la colina 239, solo para encontrarla ocupada por los soviéticos. Ajustarse o reorganizarse para luchar resultó imposible debido a la interrupción de las comunicaciones y al hecho de que su general había sido explotado. Y así, la fuga se convirtió en una galería de tiro para los petroleros y artilleros soviéticos, quien comenzó a disparar contra la masa de alemanes que ahora se convirtió en poco más que una turba que intentaba escapar, tratando de atravesar el anillo soviético para ponerse a salvo. Un número notable lo logró,
simplemente porque estaban en una masa enorme y los soviéticos simplemente no pudieron disparar lo suficientemente rápido como para matarlos a todos. No fue tanto una pelea como un intento animal por parte de los alemanes de correr el guante del fuego y escapar al aire de la noche. El resultado fue el tipo de resultado que no satisface a ambas partes. Para los alemanes, este fue un desastre militar absoluto en el que 6 divisiones abandonaron su equipo y se lanzaron a la carrera hacia la libertad a través de un campo de exterminio soviético. Para el Ejército Rojo, sin embargo, la decepción fue que casi 36.000 de los 58.000 alemanes en el bolsillo lograron escapar. Aunque sin su equipo y en un estado tan traumatizado física y psicológicamente que no eran aptos para el combate. Konev, después de haberle prometido a Stalin que liquidaría a los alemanes solo para dejar pasar a un buen número, inmediatamente elaboró una versión blanqueada de la historia. Afirmó haber aniquilado a 130.000 alemanes y describió la batalla de la siguiente manera. Tomamos todas las medidas necesarias para que ni un solo hitleriano pudiera escapar del cerco. Para atravesar 4 zonas defensivas, 2 en el interior y 2 en el frente del cerco exterior, y además de esto, para pasar el tanque. Las áreas a prueba y la artillería antitanque en el centro del corredor era imposible. Decenas de miles de oficiales y soldados alemanes pagaron con sus vidas la terquedad criminal y sin sentido del comando nazi que rechazó nuestro ultimátum de rendición. Korsun había sido una victoria para el Ejército Rojo, sin duda, y sustancial. Pero quedó muy lejos de la batalla de exterminio descrita por Konev. Stalin, sin embargo, aceptó y avanzó la historia de Konev, simplemente porque él fue quien anuló a Zhukov y le dio a Konev el mando de la operación en primer lugar, y no tenía ganas de admitir que esto había sido un error. En cambio, hizo que Konev ascendiera a mariscal. Zhukov, sintiéndose agraviado y reivindicado, recordó el incidente de la siguiente manera, negándose deliberadamente a mencionar a Konev por su nombre. Considero esto un error imperdonable por parte del comandante supremo. El Ejército Rojo había perdido una gran oportunidad. La presa escapó. No hubo canas en Korsun. La historia soviética sobre la batalla de Korsun Pokit era una mentira, pero eso no era nada comparado con el giro alemán. La extricación apenas de los restos de un forzado masacrado fue anunciada como una gran victoria. Sabiendo, como sabemos, que el escape implicó correr frenéticamente a través de un guantelete de fuego que cegó el 40% de la fuerza. La declaración oficial alemana sobre Korsun se lee como pura fantasía. Las tropas aisladas allí desde el 28 de enero, combatieron el asalto de fuerzas enemigas muy superiores en una batalla heroica y luego rompieron el cerco del enemigo en una lucha encarnizada. Los comandantes y sus tropas han escrito así otra página gloriosa en la historia de los soldados alemanes, otro ejemplo brillante de resistencia heroica, espíritu de lucha audaz y camaradería desinteresada. Sin embargo, se entregaron medallas y felicitaciones. Y algunos de los fugitivos maltratados del Korsun Pokit incluso fueron llevados a Berlín para recibir elogios del propio Hitler. Uno de sus comandantes hizo la lacónica observación de que las tropas que participaron quedaron asombradas e incrédulas cuando les dijeron que habían obtenido una gran victoria en Cherkasy, Ucrania, en 1944. Hasta ahora en 1944. El Ejército Rojo había mutilado al cuarto ejército Panzer y rodeado la mayor parte de 2 cuerpos en Korsun, y solo era febrero. Todo lo que Manstein pudo hacer fue evitar el desastre con una arriesgada maniobra de enroque y luego sacar una fuerza mínima del bolsillo. El grupo de ejércitos sur sobrevivió, apenas, pero su poder de combate se agotó. Y todavía. Estas operaciones equivalieron a poco más que un prólogo para los soviéticos. Con toda la línea alemana maltratada, desarticulada y exhausta, Zhukov descargó el martillo sobre todo el grupo de ejércitos en un estallido de poder de ataque tan amplio y violento que los alemanes no pudieron hacer nada para detenerlo. La ola ofensiva, que se abrió el 3 de marzo. Fue tan completo que es abrumador para nosotros incluso mapearlo. Pero si apenas podemos soportar mirarlo en un mapa, imagina cómo se sintieron los alemanes tratando de resistir su furia. En medio de este hundimiento general del frente, destacan 3 incidentes en particular. Una fue la actuación ejemplar del primer ejército Panzer bajo el mando del inquebrantable general V. Rodeado en las llanuras alrededor de Vinitsa, V mantuvo la calma y organizó su ejército en un erizo blindado consolidado, que procedió a moverse hacia el oeste para escapar. El primer Panzer era en ese momento la formación más digna de batalla en el grupo de ejércitos, y V mantuvo fuerte la cohesión de su fuerza y se movió de una manera metódica de arranque y parada hacia la libertad, con los Panzer a la cabeza para empujar a las fuerzas soviéticas y cañones antitanque custodiando la retaguardia. A partir del 24 de marzo de
First Panzer formó un bolsillo en movimiento que lentamente se abrió camino fuera del cerco, uniéndose con el 2 NDSS Panzerkorps el 6 de abril y finalmente saliendo de la trampa. El bolsillo móvil de V demostró el papel vital que podrían desempeñar la cohesión del grupo, la disciplina y el mando competente, en este caso. La diferencia entre la vida y la muerte para todo un ejército de campaña. En el extremo opuesto del espectro de V estaban dos fuerzas condenadas a morir en el lugar. El 8 de marzo, Hitler cruzó un nuevo Rubicón de incompetencia operativa cuando emitió la primera orden de una Festeplatz o fortaleza. Este era un grado completamente nuevo de locura militar, que requería fuerzas en varios pueblos y ciudades para dejarse rodear y luego defender hasta el último hombre como una forma de retrasar y atar la mano de obra soviética. Las primeras fuerzas en intentar este loco experimento fueron la guarnición alemana en la ciudad de Ternopol. Unos 4.600 efectivos alemanes fueron rodeados por el Ejército Rojo el 23 de marzo. Y para el 1 de abril la mitad de ellos ya estaban muertos. Bajo un intenso fuego de artillería desde todos los lados, solo 55 hombres de los 4.600 originales escaparían de la trampa mortal, deslizándose en pequeños grupos el 12 de abril. En el contexto de esta guerra, que mató a decenas de millones, la acción en Ternopol puede no parecer sustancial. Sin embargo, esos 545 alemanes que murieron sirvieron como una especie de canario en la mina de carbón, una clara advertencia de la trayectoria de la Wehrmacht. A pesar de la absoluta locura y el abyecto fracaso del lugar fortificado de Ternopol, que ofreció 6 batallones para morir sin razón aparente, habría muchas más fortalezas declaradas por Hitler. Y cada uno de ellos se convertiría en colosales pozos de muerte. Un destino similar aguardaba al 17º Ejército alemán, una fuerza solitaria que se había quedado atrás meses atrás en Crimea. Incluso en 1944, Hitler tenía la ambición de controlar Crimea, tanto como plataforma de lanzamiento para futuros delitos ficticios como para evitar que los soviéticos la usaran para lanzar ataques aéreos en Rumanía. Este último era algo así como una noción pintoresca, ya que el Ejército Rojo había llegado a la puerta por tierra de Rumanía de todos modos, pero sin embargo allí estaba el 17º Ejército, manteniendo el fuerte como dicen. Durante los primeros meses de 1944, el Ejército Rojo tenía pescado más grande que freír que un inútil ejército alemán pudriéndose en Crimea, pero en abril finalmente decidió liquidarlo. Dos ejércitos, el segundo de guardias y el 51º, debían llegar por tierra a través del istmo de Perekop, mientras que una fuerza litoral especializada, el ejército costero, debía realizar un salto anfibio sobre el estrecho de Kerch. Como al 17º ejército no se le había dado nada útil que hacer en los últimos meses. Habían estado trabajando duro preparando una secuencia de cinturones defensivos para bloquear el eventual ataque soviético. Este era un ejército de campaña veterano, que luchaba detrás de defensas preparadas en cuellos de botella naturales, no podían esperar razonablemente retrasar a los soviéticos o al menos hacerles pagar por sus esfuerzos. Difícilmente. El Ejército Rojo atravesó las líneas alemanas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, cortando un nuevo cinturón a diario. El asalto comenzó el 8 de abril, y ya para el día 13 los restos del 17º Ejército estaban embotellados en la última fortaleza alrededor de Sebastopol, donde resistieron desesperadamente hasta que los sobrevivientes fueron misericordiosamente evacuados por mar en la segunda semana de mayo. Crimea, esa fortaleza natural que tanto esfuerzo le había costado a Manstein capturar en 1942, había sido completamente limpiada en solo un mes. Como se estaba volviendo cada vez más común en esta etapa de la guerra. Los alemanes ya no estaban en el extremo derecho de los índices de pérdidas. Unos 60.000 soldados alemanes murieron tratando de mantener Crimea, frente a las meras 12.000 bajas soviéticas. Había sido un mal año para Manstein. A pesar de todos los artilugios operativos que se le ocurrieron, su frente había sido sistemáticamente derrumbado por los abrumadores frentes ucranianos del Ejército Rojo, y la Wehrmacht fue expulsada de la Ucrania soviética para siempre. Sus 4 ejércitos de campo, o lo que quedaba de ellos, lograron salir, apenas. Con el sexto y el octavo retirándose sobre el río Prat hacia Rumanía y los Balcanes, y los primero y cuarto ejércitos panzer arrastrándose débilmente sobre la línea hacia la Polonia ocupada. Manstein fue derrotado. Podemos decir, por supuesto, que le había ido mejor que prácticamente a cualquier otra persona en su situación. Su maniobra de enroque y su oportuno contraataque habían evitado el desastre durante un tiempo, y él y su subordinado, el general V, habían salvado literalmente al primer ejército panzer manejando hábilmente el bolsillo móvil y sacándolo de su tumba ucraniana. Pero no fue suficiente para salvar su posición en Ucrania, ni su puesto al frente del grupo de ejércitos sur.
Hitler finalmente se cansó de las constantes demandas de Manstein de operar, retirarse, maniobrar y ceder terreno. Necesitaba un comandante que se mantuviera obstinadamente en su lugar y que, desde luego, no autorizara retiradas sin permiso. Manstein fue relevado de su cargo y nunca más recibiría otro comando de campo. Y uno de los grandes talentos militares de la historia salió del escenario con su frente en caída libre en medio de una orgiástica explosión de poder de ataque del Ejército Rojo, con Zhukov de pie victorioso sobre su cadáver, como Ali rugiendo ante el caparazón postrado de Listan. Manstein era un genio. Pero la tragedia de su genio fue que todo había sido un desperdicio y un error. Por su actuación al sacar a su ejército de un cerco potencialmente fatal, fue convocado a Berlín para recibir la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, el mayor honor que la Wehrmacht podía otorgar. Tan pronto como recibió su medalla, se subió a un avión para regresar al frente, que se estrelló en el camino, matando al distinguido general, a quien sus tropas habían llamado reverencialmente el hombre. Por lo tanto, el grupo de Ejércitos Sur perdió a sus dos miembros más talentosos y vitales del personal justo como estaba en caída libre. En un sentido extraño. Tanto Manstein como V tuvieron suerte. Tampoco tendría que participar en el desastre que se avecinaba. Según los estándares de esta guerra, y este año en particular, la gran victoria soviética en Ucrania fue solo un aperitivo. El plato fuerte de este Götterdammerung aún estaba por llegar. En el filo de un cuchillo. Probablemente sería un eufemismo sustancial decir que Alemania enfrentó una crisis estratégica en la primavera de 1944. Con la posición de la Wehrmacht en el este desmoronándose día a día, la escasez de mano de obra, material y combustible paralizó cada vez más la capacidad operativa del ejército, y la perspectiva de un desembarco angloamericano que se avecina. Probablemente sea mejor decir simplemente que Alemania se enfrentaba a una ruina total y aparentemente inevitable. A pesar de la perspectiva inequívocamente pesimista, el estado de guerra alemán siguió funcionando. Continuó produciendo grandes cantidades de municiones y equipo y experimentando con formas cada vez más avanzadas de armamento. Los soldados alemanes en el frente continuaron luchando y el aparato logístico continuó proporcionándoles alimentos, municiones y combustible, aunque nunca lo suficiente. Los oficiales alemanes continuaron gestionando las operaciones y obedeciendo las órdenes. Y sobre todo, el alto mando siguió tomando decisiones estratégicas. Estas decisiones fueron frecuentemente tontas y autosuficientes. Destructivo, pero el hecho es que incluso en medio de una catástrofe geoestática en desarrollo, el Estado alemán continuó manejando la guerra de manera intencional, y sus elecciones estratégicas fueron muy importantes para determinar la forma de la Europa de la posguerra. Vale la pena nuestro tiempo, entonces, para contemplar estas opciones. En 1940, Alemania aparentemente había resuelto su clásico problema estratégico de una guerra de dos frentes cuando derrotó y ocupó a Francia en una sola temporada de campaña. Esto puso los recursos combinados del núcleo europeo a disposición de Alemania y liberó importantes recursos militares para futuras campañas. Debido a que Gran Bretaña permaneció en la guerra, guarnecer y ocupar el vasto imperio de Berlín requirió un compromiso de mano de obra que no fue insignificante, y la intervención en la desventura africana de Italia desvió parte de la fuerza alemana. Sin embargo, en 1941 y 1942 Alemania pudo concentrar la mayor parte de su poder de combate en la Unión Soviética. Sin embargo, en 1943, las tropas estadounidenses entraban cada vez más en la lucha en África y luego en Italia, y se entendía universalmente que una gran invasión de Francia o los Países Bajos era inminente. Si se podía decir que Alemania había escapado a una guerra de dos frentes, el indulto fue terriblemente corto y la Wehrmacht tuvo que prepararse en consecuencia. La implicación general de esto fue que Alemania ahora se enfrentaba a un problema de asignación de fuerza doble debido a un nivel extraordinario de superación. En primer lugar, tuvo que hacer una elección de asignación de teatro, es decir, elegir cómo distribuir sus fuerzas disponibles entre los diversos frentes como Italia, la Unión Soviética y el frente francés que pronto será reabierto. Luego se enfrentó a un dilema más específico sobre cómo distribuir las fuerzas en el frente oriental, donde el Ejército Rojo disfrutó de una enorme ventaja de poder de combate. Las formas específicas en que Alemania trató de resolver estos problemas de asignación contribuirían mucho a dar forma a la fase final de la guerra. Stalin se quejaría repetidamente a lo largo de 1943 y principios de 1944 de que los aliados angloamericanos estaban tardando demasiado en abrir un segundo frente contra Alemania, pero esto era bastante injusto por su parte. Ya en el momento de la conferencia de Teherán a fines de noviembre de 1943, la primera reunión cara a cara de los tres grandes
Precisamente cuando Stalin acusaba a sus aliados de dar largas, la coalición angloamericana ya había invadido Italia y atado a unas 20 divisiones alemanas. Por supuesto, esto no era una cantidad colosal en el contexto del frente oriental, pero equivalía a la mayor parte de la mitad de un grupo de ejércitos. Y el despliegue italiano de Alemania despojó directamente de fuerza a sus formaciones orientales de primera línea. Más concretamente, la creciente amenaza de una invasión angloamericana obligó a la Wehrmacht a mantener despliegues en expansión alrededor de la periferia occidental. El 1 de octubre de 1943, solo el 62,5% del ejército de campaña alemán todavía estaba desplegado en el frente oriental. Y esa proporción disminuiría con el tiempo. En noviembre de 1943, Hitler había decidido firmemente que el principal punto de esfuerzo debía cambiar del este al oeste, y los comandantes en el este observaron consternados cómo las unidades recién construidas o renovadas, junto con el equipo nuevo y reluciente, se movían de manera lenta pero segura. Almacenado en Francia. Esto planteó una yuxtaposición bastante irónica. Mientras Stalin se quejaba enérgicamente de que los aliados necesitaban abrir un segundo frente, el Estado Mayor de Operaciones del Ejército Alemán, OKH, responsable del frente oriental, envió un memorando al alto mando de la Wehrmacht exigiendo una explicación de por qué, en ese momento, solo el 53% de las fuerzas disponibles del ejército se destinaron al este. Es una pregunta válida. Sabiendo, como sabemos, que el Ejército Rojo estaba construyendo una apisonadora imparable, ciertamente podemos preguntarnos por qué Alemania quitó prioridad al frente oriental justo cuando se estaba desmoronando en favor de un frente francés que aún no había sido correctamente activado. ¿Por qué priorizar una fatalidad futura teórica cuando ya se avecinaba una muy real? En parte, esto reflejaba la creencia de que Alemania tenía menos profundidad estratégica en el oeste. Por ejemplo, un estudio del personal de la Wehrmacht argumentó que los angloamericanos podrían amenazar rápidamente la vital región industrial del Ruhr, lo que destruiría la economía de guerra alemana en un instante. Hitler planteó el argumento de esta manera. El peligro en el este permanece. Pero ahora aparece un peligro mayor en el oeste, un desembarco angloamericano. En el este, la gran extensión del territorio nos permite perder terreno, incluso en gran escala, sin que se aseste un golpe fatal al sistema nervioso de Alemania. Es muy diferente en el oeste. Pero su pensamiento era mucho más expansivo. Y mucho más fantásticamente optimista, que esto. A principios de 1944, el camino previsto por Hitler hacia la victoria dependía de la idea de que la coalición enemiga colapsaría debido a sus contradicciones ideológicas. Describió la alianza entre los angloamericanos y la URSS como una cooperación de los mayores extremos imaginables en este mundo, estados ultracapitalistas por un lado y estados ultramarxistas por el otro. Por lo tanto, la estrategia alemana se llevó a cabo en gran medida con la vista puesta en cómo separar a la coalición enemiga. En opinión de Hitler, la única forma en que esto era posible era hacer que los angloamericanos abandonaran la guerra. Y esto, a su vez, podría lograrse derrotando decisivamente su inevitable invasión de Francia. En esta construcción extremadamente optimista, el camino de Alemania hacia la victoria implicaría construir una fuerza fuerte en Francia que podría aplastar el desembarco aliado en su etapa inicial. Hitler dijo: "Espero esta batalla con plena confianza. Una victoria defensiva cambiará la situación militar y política de arriba a abajo, porque una operación de desembarco de ese tipo, para la cual se han realizado preparativos detallados durante años, no puede simplemente repetirse, sin mencionar las repercusiones políticas en Gran Bretaña y Estados Unidos. En esta realidad alternativa, la Wehrmacht inflige una derrota impactante a las fuerzas angloamericanas antes de que puedan establecerse realmente en Normandía. Con el desembarco arrojado al mar y el público estadounidense conmocionado por sufrir un gran número de bajas sin siquiera establecerse en el continente, los angloamericanos recuperan el sentido y hacen las paces con Alemania, liberando a las fuerzas en Francia e Italia para correr hacia el este para reforzar el frente contra los soviéticos. Esto, en cierto sentido, no era muy diferente de la estrategia alemana en la Primera Guerra Mundial, que dependía de obtener una rápida victoria en Francia para que todo el ejército pudiera viajar rápidamente hacia el este para luchar contra Rusia. La formulación básica era la misma: atacar y ganar rápidamente en el oeste mientras se defiende en el este. Hitler incluso llegó a decir que daba la bienvenida al desembarco, porque permitiría a la Wehrmacht dar un duro golpe a los angloamericanos que los sacaría de la guerra, después de lo cual 30 a 35 divisiones estarán libres para operaciones en el este. Claramente, todo esto parece ridículamente optimista y fantasmagórico y, por supuesto, la Wehrmacht no pudo ganar con éxito en el oeste ni defenderse en el este. Sin embargo, Hitler y sus allegados realmente pensaban así,
por lo que Alemania entró en la primavera de 1944 con una fórmula estratégica básica de atacar en el oeste, defender en el este. Esto explica en gran medida la decisión de confiar en lugares fortificados como el desafortunado bastión de Ternopol. El enfoque operativo alemán en el este se basaría cada vez más en una defensa tenaz y fuerza de voluntad, en lugar de cualquier tipo de sofisticación o maniobra operativa. Si había un posible lado positivo en todo esto para los ejércitos del este, era simplemente que no se les pediría que hicieran mucho en el corto plazo. Todo lo que realmente tenían que hacer era mantener sus líneas y sobrevivir. Como dijo Hitler, el momento de las operaciones de gran estilo en el este, ya había pasado. Todo lo que contaba ahora era aferrarse obstinadamente a lo que teníamos. Pero en el camino de una poderosa tormenta, incluso esto sería demasiado pedir.